Mientras vamos a platicar de este incremento a la canasta básica, saludo a Ana Berta Gutiérrez Jiménez, coordinadora de investigación en México. ¿Cómo vamos? Muchísimas gracias, Ana Berta, por estar con nosotros. Hola Alejandro, gracias a ti por la invitación. Bueno, hacíamos este referente que en algunas entidades se ha visto el incremento de las frutas, de las verduras. ¿A qué se deben todos estos incrementos? ¿Es directamente por la pandemia? Efectivamente, indirectamente por la pandemia, pero por la recuperación, que por supuesto que es algo que queremos la recuperación de la actividad económica, pero dada la crisis y dada la disminución de las actividades en todos los estados del país en 2020, la inflación tuvo en algunos meses niveles más bajos a los que se habrían visto normalmente, particularmente también a raíz de la caída de los precios del petróleo que vimos en el primero y segundo trimestre de 2020. Y lo que está pasando ya en los últimos meses es que se está recuperando, además de la economía, también de cierta manera la inflación. La inflación está respondiendo al incremento en demanda que se ha visto debido a que la demanda se está recuperando, las personas están teniendo un poco más de recursos. Y en febrero de 2021, es decir, en este mes que acaba de terminar, ya vimos que hubo una tasa de 3.76% de inflación, que es la más alta que habíamos visto desde octubre, ¿no? Y esto responde en buena parte al incremento en los precios de los combustibles y de los energéticos, que a su vez se traducen en un incremento, como dices, en los precios de los bienes agrícolas, de los alimentos y de las bebidas para las personas. Y en este contexto, en enero, la canasta básica, el valor de la canasta básica, que es de nuevo muy básica, realmente apenas si cubre las necesidades nutricionales de las personas, incrementó tanto en zonas rurales como en urbanas. En zonas rurales incrementó en como 1% y en las urbanas también. Y esto significa que los precios de una canasta para que los miembros de un hogar cumplan necesidades alimenticias básicas, que incluyen realmente cosas como tortilla, yogurt, huevo, está incrementando ya después de haber caído un par de meses. Ana, bueno, me gustaría hacer este dato que nos ponían sobre la mesa los especialistas. 3.4% de la población no tiene oportunidad de acceder a esta canasta básica. Nos dabas aquí alguna lista de los productos que en este momento es difícil comprar. ¿Todavía esto se puede incrementar más o iríamos en estas tendencias a la baja en el valor total de esta canasta básica? En el sentido de que la gente pueda tener acceso debido a la cantidad de sus ingresos, pues depende de dos cosas, ¿no? Depende de que el crecimiento del valor de esta canasta no suba demasiado. Como sabemos, casi siempre incrementaba. A raíz de la pandemia tuvo algunos meses en los que disminuyó este valor de la canasta, y por un lado lo que se espera es que no crezca demasiado y por esto que no crezca más de la inflación, ¿no? Y por otro lado se tienen que recuperar los ingresos de las personas, ¿no? Porque hay muchas personas que están recuperando empleo, ya sea de manera temporal o permanente, pero definitivamente se necesitan apoyos para que este 3.4% que mencionas no incremente y si acaso disminuya. Ana, dime una cosa, ¿hay algunas entidades donde de por sí es más complicado poder acceder a la canasta básica o en este momento vemos que estas entidades que regularmente tienen precios altos de la canasta básica hoy quizá se mantienen o han aumentado? ¿En qué entidades? Generalmente siempre hay disparidades a nivel estatal en México, lamentablemente, y son disparidades que están arraigadas desde hace muchos años, ¿no? En términos del valor de la canasta básica alimentaria, no sabría decirte ahorita cuál es el estado con la mayor dificultad para acceder, pero sí sabemos que los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas consistentemente son aquellos que tienen menores ingresos, donde la menor proporción de la población puede acceder a esta canasta básica alimentaria por razón de ingresos, ¿no? Definitivamente ahí están los dos factores en juego. Por un lado, la inflación y la inflación de los bienes que se consideran en esa canasta básica, y por otro lado, la caída o el incremento de los ingresos, ¿no? Siempre estos estados del sur, desde hace años, han tenido mayores niveles de pobreza laboral, que es lo que nos dice si con el ingreso de sus trabajos pueden adquirir esta canasta básica, mientras que otros estados que no nos sorprenderán como Nuevo León, Baja California y Jalisco son los que tienen menor proporción de la población sin acceso a esta canasta. Ahora, Ana, veíamos, por ejemplo, que los programas sociales, incluso pues algunos especialistas refieren que no han terminado de ser suficientes para que la gente pueda reducir estas brechas, aun cuando se adelantaron en algunos casos las becas. ¿Por alguna razón tendría que ver el hecho de que están muy sectorizados, por ejemplo, adultos mayores y no propiamente a quienes son los que se hacen cargo de las familias?
Por un lado es eso, definitivamente un error que tuvo el gobierno federal fue no ajustar sus programas sociales. Mucho de lo que hizo en el contexto de la crisis que seguimos viviendo en el momento es simplemente darle más foco a programas que ya tenían en pie desde antes de la pandemia, no desde antes de la crisis. Y sabemos que por razones varias la crisis fue especial y atacó a sectores de la economía que no estaban vulnerables antes, y el gobierno no ajustó sus proyectos ni sus programas sociales a esta situación y se quedó mucho en términos de transferencias, que como sabemos son el tipo de apoyos que menos duran, ¿no? Son transitorios y no tienen efectos demasiado duraderos. Entonces, definitivamente, entre que no es suficiente el monto de los programas sociales y no están lo suficientemente bien planeados y con una estrategia adecuada, no han proporcionado el apoyo necesario a la población de México, y por eso sabemos que la pobreza laboral incrementó en 4.7 millones de personas en solo un año. Uy, Ana, en el caso de las mujeres, también quedaron en desventaja con esta crisis económica y sobre todo, bueno, hoy lo vemos con el tema de los costos de la canasta básica, porque además en un gran porcentaje de muchas familias mexicanas, hoy las mujeres son las que se hacen cargo de los gastos. Efectivamente, y como dices, las mujeres han sufrido más en la pandemia en diferentes aspectos, ¿no? Desde el mercado laboral, que sabemos que aunque las mujeres aportaban menos del 40% del mercado laboral antes de la crisis, más del 60% de la pérdida de empleos fue de mujeres, ¿no? Y en enero de 2021 se agudizó esta tendencia, ¿no? Tuvimos una pérdida de alrededor de 800,000 trabajos en la economía, de los cuales casi 700,000 fueron de mujeres. Entonces, definitivamente está desproporcionado el impacto sobre las mujeres del país y del mundo, y esto se tradujo también en la pobreza laboral, que es lo que comentábamos, la capacidad de las personas de comprar una canasta alimentaria básica con el ingreso de su trabajo, ¿no? Mientras que a nivel nacional, en enero, en el primer trimestre de 2020, 37% de las mujeres estaban en pobreza laboral, que definitivamente era un problema. Sí. Esto incrementó a 42% en el último trimestre de 2020. Esto fue un incremento más pronunciado que lo observado en la población masculina, y se tradujo en un incremento de alrededor de 3 millones de mujeres en la pobreza laboral. Bueno, las cifras no son nada alentadoras. Ana Berta Gutiérrez, te agradezco mucho estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Claro que sí, Alejandro. Gracias por la invitación. Un abrazo. Gracias, buenas tardes. Ya sabe, estas entrevistas, si usted desea recuperarlas para tener la radiografía completa del problema, puede acceder a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como Mega Noticias TVC, también a través del sitio web meganoticias.mx y nuestra app móvil para que se entere de esto y mucho más. Y precisamente siguiendo esta